Ya estamos, entonces, estamos grabando. A ver, ¿dónde me quedó el chat? Más chat. Acá estamos. Bien. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a empezar con bifurcaciones 2D en la práctica. Estas son cosas que ustedes ya estuvieron viendo en la teórica. Hablaron de un montón de cosas de sistemas 2D que nosotros vamos a empezar a ver ahora. Con Gabo ya hablaron también de ciclos límites. Y son cosas que nosotros vamos a ir abarcando a partir de ahora en la práctica. ¿Ok? Hoy estamos como en la primera clase de bifurcaciones 2D, entonces vamos a empezar revisitando un poco lo que ya vimos de bifurcaciones 1D. Que, a ver, para hacerlo más interactivo, porque ya estoy hablando hace un rato, ¿qué bifurcaciones vimos en 1D? Eran 3. Salnode, Pitchfork, veo que Pitchfork ahí como que les quedó grabadísima, y transcrítica. Muy bien. Entonces, Salnode, que era una bifurcación que estaba caracterizada por la aparición o desaparición de dos puntos fijos que colisionaban en la bifurcación, y su forma normal de escribirlo en 1D era así. La transcrítica, que era el intercambio de estabilidad entre dos puntos fijos, y su forma normal se escribía así. Ya les estoy metiendo vocabulario, ya lo dijimos varias veces, pero forma normal, estamos adelantando cosas. Y la Pitchfork, que veo que les quedó grabadas en la memoria, que es la aparición y desaparición de dos puntos fijos que colisionan con un tercero, y ese último cambia de estabilidad. Y la versión súper crítica de esa bifurcación era esta que está acá. Entonces lo que pasaba era que estas eran lo que llamábamos bifurcaciones locales, que tenían que ver con justamente aparición, desaparición de puntos fijos o cambio de estabilidad. ¿Ok? Ok, sí, puede ser lo que dice Facundo Orlando. Entonces, la diferencia principal en sistemas 2D, y acá vamos a capitalizar un montón de todo lo que estudiamos de sistemas lineales y no lineales en 2D en la guía anterior, es que cuando estudiábamos las bifurcaciones en 1D, decíamos que estas ocurrían cuando la derivada del campo vector se anulaban en un punto fijo. ¿Se acuerdan de eso? Esa era la condición que planteábamos. Pero ahora en 2D, o más arriba, pero por ahora quedémonos en 2D, no hablamos de derivada del campo vector, sino que hablamos del jacobiano, ¿no? O la matriz diferencial, esa DF que estuvimos usando un montón en la guía anterior. Y entonces acá, esto es importante, que es que las bifurcaciones van a ocurrir cuando al menos uno de los autovalores del jacobiano se anula. ¿Ok? Esa va a ser nuestra condición ahora. Va a ser, vamos a buscar puntos fijos, vamos a ver diferencia en cantidad de puntos fijos, depende de algún parámetro del sistema, y la bifurcación va a ocurrir cuando uno de los autovalores se anule. Justamente lo que dice acá. Vamos a buscar puntos fijos y estudiar su estabilidad. Y la estabilidad ahora no está dado por la derivada del campo vector, sino por los autovalores del jacobiano en cada punto. Entonces, recordando este diagramita, a esto nos referimos. El jacobiano era linealizar, ¿no? En términos de alrededor de cada punto fijo. Y entonces, para sistemas 2D linealizados, o bueno, o la parte lineal de un sistema, teníamos como este mapita de qué pasaba con los autovalores, justamente. ¿Se acuerdan que esto lo vimos hace algunas clases? Donde acá tenemos representado la parte imaginaria y la parte real de los autovalores, y cada puntito es un autovalor. ¿Sí? ¿Esto se acuerdan? Genial.
Entonces, para un punto fijo, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que al variar un parámetro, por ejemplo, ¿dónde se anula? O sea, ¿dónde tenemos un autovalor nulo acá? Alguien que se anime a decir. Sobre las curvas, en realidad tenemos un solo autovalor. Bueno, sí, el otro sería nulo. Ahí puede ser. ¿Y dónde más? En 0, 0, dice Ramiro, en 0, 0 los dos son nulos. Débora dice en los complejos puro imaginario. Determinante igual a 0, dice Milton, y tenemos un ganador. Justamente, estoy dibujando. Justamente, sobre esta línea, cuando el determinante es nulo y la traza es no nula, pasamos, por ejemplo, de tener puntos saddle, que eran dos autovalores reales de distinto signo, justo uno, como está dibujadito acá, va a quedar en el 0, uno de los dos autovalores. Entonces, esto lo van a ver en el ejercicio 1 de la guía, justamente hay sistemitas 2D que parecen súper inocentes y básicamente son las formas normales de las bifurcaciones que ya vimos en una D llevadas a un caso 2D de una manera sencilla. Y entonces en el ejercicio 1 van a ver esto, ¿ok? O sea, van a revisitar Pitchfork, Saddle Node y Transcrítica para el caso 2D. O sea, todo sobre esta red. Entonces, antes de empezar con el problema que yo quería resolver hoy, no voy a hacer todo el ejercicio 1, que es revisitar todas estas bifurcaciones que ya conocemos de una manera muy canónica, y además con Gabo lo hicieron en algún caso, no me acuerdo si los tres, pero algún caso lo hicieron. Entonces, pero sí como repasar cuál sería la manera en la que ustedes van a encarar estos primeros problemas de bifurcaciones 2D. Entonces, por ejemplo, la saddle node en 2D. Tenemos un sistemita que es esto que está acá. X punto mu menos x cuadrado y punto menos y. En este caso, tenemos esta dirección que es la que nos va a dar la bifurcación, porque acá tenemos un parámetro que va variando, y acá lo agregamos, lo único que agregamos fue una dirección atractora, o sea, las trayectorias, como que siempre, para ahí, siempre vamos a tener una dirección que se va a ir atrayendo hacia el origen, ¿no? Cuando de este sistemita plantean puntos fijos, obtenemos estos que están acá. La condición va a ser i igual a 0 y x más menos la raíz de mu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya esto nos dice, o sea, sabemos que vamos a pasar de tener ningún punto fijo cuando esta raíz no la pueda calcular, a dos puntos fijos que están dados por este más menos. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? O lo pregunto al revés, por las dudas. ¿Hay alguien que no lo vea o que necesite que lo explique de nuevo? Ok, bueno, voy a tomar el silencio como que me siguieron. Entonces, por ejemplo, acá tenemos retratos de fases para estas tres condiciones. Una condición con mu negativo, que como mu está dentro de la raíz, eso sería el caso que no tengo puntos fijos, ¿no? Que es lo que vemos acá, un flujo que se acerca en la dirección de i, como dijimos, la dirección i es una dirección atractora, pero que no hay puntos fijos. Justo para mu igual 0 tenemos un punto fijo,
En el jacobiano evaluado nos falta una raíz. Déjame ver. Déjame ver. Sí, acá es como raíz de mu. ¿Eso decís? Puede que sí. Sí, pues menos 2x y x. O sea, ahí hay una raíz. Bien. Entonces, gráficamente, seguimos un poquito antes de ir al jacobiano. En mu igual a 0. O sea, esto lo pueden hacer ustedes con los integradores, incluso si quieren. Pueden chequear qué le pasa a este sistema. Y van a ver trayectorias de este tipo. O sea, esto es un punto fijo que en 2D no tiene ninguna de las estabilidades, o sea, no va a ninguno de los casos que ya vimos, ¿no? Es como atractor acá, atractor en esta dirección, atractor por este lado y por este lado repulsor. Y ahora cuando varío un poco más ese parámetro, por ejemplo, me voy a los positivos, ahora sí tengo dos puntos fijos bien definidos, donde uno es un nodo atractor y el otro es un punto saddle. ¿Ok? Entonces, cuando Gabo les decía que la bifurcación esta la llamábamos saddle node por... Dame un segundo, Sofía. Cuando Gabo decía que esta bifurcación se llamaba bifurcación saddle node por lo que pasaba en más de dimensión igual a 1, cuando la llamábamos saddle node en 1D, era justamente por esto que vemos acá. O sea, uno es un punto saddle y el otro es un nodo. Entonces, Sofía dice, ¿qué pasa con ese teorema de la linealización y los autovalores nulos? Entonces, ese teorema, justamente lo que te decía es que vos ibas a poder decir que el flujo del sistema linealizado te daba información del sistema no lineal cuando los autovalores no tenían parte real nula. Acá estamos diciendo otra cosa. Acá estamos diciendo cuando vos tenés parte real nula, estás frente a una bifurcación. O sea, si querés, justo para este caso, la versión linealizada no podés asegurar que te dé información del sistema no lineal. Eh, lo que estás diciendo, Sofía, no estás linealizando para estudiar la bifurcación. Lo que estás diciendo es, la bifurcación ocurre cuando algún autovalor de tu matriz linealizada se anula. O sea, es como lo mismo que hacíamos en una D cuando pedíamos que la derivada se anulara en la bifurcación, ¿te acordás? Es como si la derivada se te anulaba cuando vos intentabas estudiar la estabilidad de un punto fijo. Decías, bueno, no puedo decir nada, no tiene estabilidad definida, pero pedías esa condición de que se te anulara para detectar justamente dónde eran los puntos en los que te cambiaba la estabilidad. Acá el pedido de cambio de estabilidad justamente es que haya al menos, que haya algún autovalor nulo. Entonces ahí seguro vas a cambiar de estabilidad. O sea, estamos pidiendo eso. La condición de tener algún autovalor nulo es que te va a cambiar la estabilidad. O sea, si querés el diagramita, vuelvo al diagramita anterior. El diagramita anterior nos clasificaba la estabilidad lineal, ¿no?, de los puntos fijos, cuando ahora estamos en 2D. Entonces, vos sabés que si atravesás este eje, la estabilidad te va a cambiar de algún punto fijo. O sea, donde tenías un punto saddle, podés pasar a tener
un nodo, ¿ok? Bien, entonces es eso, no es que estás diciendo que la matriz, o sea, que el sistema linealizado se comporta cuando tenés se comporta como esa matriz cuando tenés un autovalor nulo, sino que estás diciendo ahí está ocurriendo algo con la estabilidad de los puntos fijos, entonces ahí tengo una bifurcación, como nuestra nueva condición de bifurcación. A ver, Facundo dice, pedir determinante del jacobiano igual a 0, o sea, tener un autovalor nulo, es pedir que J no sea inversible. Es como que si estoy en el punto fijo en la bifurcación, no puedo saber de dónde vine. Eh, no sé si termino de entender la pregunta. O sea, en este caso, pedir determinante igual a 0 es, vos tenés un parámetro que vos lo podés variar continuamente, ¿no? O sea, estamos en ese caso. Y entonces, vos sabés que para muchos valores de ese parámetro vos no tenés, por ejemplo, determinante 0, pero va a haber algún valor en el que sí. Entonces lo que estás pidiendo es la condición, de nuevo, en términos de este grafiquito, cuando atravesás este eje, para un lado o para el otro, digo, pero estás mirando qué pasa con la estabilidad de tus puntos fijos, que ahora no está dada por la derivada, sino por los autovalores del jacobiano. Sí, pero de nuevo, para lo que dice Manuel, como para cerrar, de nuevo, justo en ese caso, o sea, son dos cosas distintas. Una cosa es estudiar el jacobiano del problema, que tiene que ver con estudiar la parte lineal del problema, y la otra es lo que hacíamos en la guía 3, que era estudiar el jacobiano para decir cómo se comportaba después el sistema no lineal. Acá estamos como con otra mentalidad, que es detectar cuando hay cambio de estabilidad en los puntos fijos, y eso está dado por atravesar con ese eje con algún autovalor nulo. Y eso nos va a dar lugares de bifurcación. ¿Ok? No sé si Juan o Facu quieren agregar algo. Creo que si no, sigo. Ok. Bueno, pero entonces, para el problema 1, o sea, quería redondear con esto. Para el problema 1, lo que tienen que hacer es esto que está acá, ¿no? Estudiar qué pasa con el jacobiano, detectar los puntos donde tienen algún autovalor nulo. Y eso es darse cuenta qué pasa con la estabilidad de esos puntos fijos. Fíjense que estamos acá. Tenemos que en mu igual a 0 ocurre una bifurcación, ¿no? Porque mu igual a 0 es cuando se me anula esto que está acá. Cuando los dos puntos fijos colisionan. ¿Ok? Que es lo que tenemos acá. Con mu igual a 0 se me van, o sea, a medida que si mu es positivo y voy achicando mu, se me van acercando estos dos puntos fijos hasta que colisionan acá, en este punto fijo que no tiene una estabilidad definida respecto de los casos que ya vimos. Y eso ocurre en mu igual a 0, como lo podemos ver de acá. ¿Eso se entiende? Bien. Y entonces ahora, exacto, como dice Manuel, sería como el caso semiestable en una D. Y ahora fíjense qué es lo que pasa cuando ahora tengo mu positivo, ¿ok?
¿Qué es lo que pasa para cada punto fijo? Para el punto fijo que estaba con el más, o sea, el que está acá a la derecha, ahora tengo que me da algo negativo, ¿no? Me va a quedar, si lo dibujo acá, la matriz, digo, el jacobiano de el x más estrella y más estrella, bueno, y estrella en realidad, me queda menos 2 raíz de mu, 0, 0, menos 1. Esto es negativo, y entonces ahí vemos lo que vemos acá, que esto es un nodo atractor, ¿no? Me queda dos autovalores negativos. O sea, me queda lambda 1 menos 2 raíz de mu, y lambda 2 menos 1. ¿Eso lo ven? Sí, porque es diagonal, exactamente. O sea, como tengo ceros y ceros acá, es todo sencillo, entonces los autovalores son lo que está en la diagonal. Y entonces sabemos que ese punto va a ser un nodo atractor. Y ahora fíjense qué pasa con el otro punto fijo. Me queda 2 raíz de mu, 0, 0, menos 1. Donde ahora esto es positivo. Entonces tengo un autovalor positivo, otro autovalor negativo, es un punto saddle. Bien. Entonces, la nueva manera de estudiar bifurcaciones 2D de este tipo va a ser esto, y les voy a dejar como para que revisiten esto en el ejercicio 1, y lo hagan también para la de Pitchfork y para la transcrítica. ¿Hay alguna consulta o comentario que quieran hacer respecto de esto? Si no, paso al problema de hoy, que vamos a ver que es un poquito distinto porque se nos complica hacer esto. Quizás Santi, por ahí reforzar el hecho de que sobre el eje X, ¿se me escucha? Sí, Ah, que sobre el eje X el retrato de fases es el mismo que en una saddle node de una D. O sea, para ok. mu negativo, eso, sí, te dejo si querés. No, 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 está bien. O sea, la dirección en la que ocurre la bifurcación es esta. Ok, esto es un caso sencillo justamente porque en la dirección Y lo único que agregamos es una cosa que atrae. Ahora vamos a ver un caso donde vamos a tener una bifurcación que ocurre como un poco más complicado, no está tan separado como está acá. O sea, acá están desacopladas las variables. No entiendo tu pregunta, José. O sea, en el caso traza 0 tenés los dos autovalores nulos. Y eso es un caso especial que vamos a ver un poco más adelante. Que igual lo vieron con Gabo, creo. Corríjanme, pero creo que vieron el caso de tener dos autovalores nulos. Bueno, seguimos. Borro esto. Entonces hoy quería empezar con este problemita, que es el problema 3 de la guía. Estuve buscando después, Juan o Facu, si ustedes tienen a mano la publicación, yo me acuerdo que esto estaba en algún lado, no lo encontré, como para pasárselos a quien le interesara leerlo. Pero entonces esto es un modelo ecológico que modela los efectos de la población de gusanos en un bosque de abetos, o sea, un tipo de... la condición del bosque, o sea, cuando miramos qué variables vamos a estar modelando, está caracterizada por SDT, que es el tamaño, acá quedó un typo,
el tamaño promedio de los árboles. Y EDT es una medida de la reserva de energía que, si quieren, da una idea de la salud del bosque. ¿Okay? Estas son como las dos variables. Genial, genial, Juan. Yo lo busqué ayer y no lo encontré. Ahí Juan pasó el título del trabajo para el que quiera leer el trabajo. Después, esta parte, después podemos poner la cita directamente en la guía. Así queda la referencia. Bien, entonces, y lo que tenemos es un bosque, entonces, con árboles de un cierto tamaño, hay una cierta reserva de energía en el ecosistema, y todo esto tenemos en presencia una población constante de gusanos B, que está acá. ¿Ok? ¿Qué hora es esto? Bien, estamos bien. Una población de gusanos B. ¿Ok? Y entonces, nada, nos da este sistema de ecuaciones para estudiar la dinámica del bosque. ¿Ok? Que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y nos dice que todos los parámetros que están involucrados son positivos. Entonces ahora la primera parte, que estaría bueno charlarla entre todos, es interprete los términos en el modelo biológico. A ver, ¿quién se anima a decir algo antes de que yo siga? Sin miedo. Cuánto silencio. RS, tasa de reproducción de los árboles. Bien. Estoy de acuerdo. Alguien dijo logístico. Entonces, ¿todos recuerdan lo que es un modelo logístico? Bien, ya tengo un no, tengo varios no. Listo, perfecto. Entonces, el modelo logístico es un tipo de modelo que se usa un montón en ecología, que típicamente tiene esta pinta. Donde, ¿qué les dice este modelo? A ver, interpretémoslo. Esto es un modelo que si yo crecimiento hasta n, que se satura. Bien, me gustan las cosas que estoy escuchando. Capacidad de carga. Bueno, escuchando, porque estoy escuchando voces en mi cabeza y solo estoy leyendo. Bien, 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 bien. Todas las cosas que están diciendo tienen mucho sentido. Entonces, si lo piensan, esto es un modelo de crecimiento. O sea, un modelo logístico es un tipo de crecimiento. Entonces, si lo pensamos para X chico, este término que está acá, todos ven mi puntero, ¿no? Bien. Este término que está acá, cuando X es chico, no importa tanto. Es como que lo que importa más es esto que está acá. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es al principio una especie de crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que pasa? A medida que X va creciendo, o sea que la dinámica me va haciendo que ese X vaya aumentando exponencialmente, este término que resta empieza a pesar un poco más, porque entonces ahora tenía, si quieren, si lo divido a esto, tenía un Rx menos Rx cuadrado sobre n. Entonces al principio, cuando X es chico, importa más este crecimiento que me va a dar un crecimiento exponencial, pero X cuadrado, cuando X empieza a crecer, empieza a tener mucho peso, y entonces este término se conoce como capacidad de carga. Es la interpretación que se le da, por eso se usa en ecología un montón, es cuando la población es chica, va a empezar a crecer, la población de lo que sea, va a empezar a crecer de manera exponencial, pero el término de capacidad de carga lo que da cuenta es de que a medida que la población crece, la cantidad de recursos que hay es finita, entonces empieza a haber competición por los recursos, y entonces llegó a un límite de la población, o sea, no puedo seguir creciendo exponencialmente
para siempre, digamos. Llega un momento donde la misma escasez de recursos me empieza a limitar el crecimiento de esa población y es una manera de, si quieren, de regulación de la cantidad eh, de individuos en una población. ¿Ok? Entonces, conceptualmente, ¿por qué está bueno mirar esto? Pues, como decían ahí, esto que está acá tiene una repinta a algo. O sea, tenemos un RS por S, 1 menos S, ¿ok? Sobre algo. Entonces esto tiene una repinta de algo logístico, pero acá le estamos agregando esto, que es un término que lo que está haciendo es modular, si quieren, ese crecimiento logístico por esto que está acá, que es directamente la reserva de energía. O sea, hay un estrés en el crecimiento de esta población, o si quieren, en el tamaño de estos árboles, dado por también por esta cosa de cuánta energía hay en el sistema, y eso es una variable adicional, que es así, tiene un crecimiento logístico, de alguna manera, y que tiene la presión de, ¿no? Una presión que va quitando energía, dada por cuántos gusanos hay dando vueltas. Sí. N es un punto fijo. No, porque... Ah, porque se anula la derivada. Voy a decir para el caso 1D. Claro, para el caso 1D, eso es un punto fijo. Sí. Sí, y si tuvieras una condición inicial que está por encima de esa capacidad de carga, entonces convergerías hacia esa capacidad de carga. Bueno, pero entonces el caso 2D de los gusanos y los árboles, al menos ahora entendemos qué es lo que estamos modelando y cuáles son las variables en cuestión. Buenísimo. Entonces, así como está este sistema escrito, está muy bueno porque todos los términos tienen un parámetro biológico, si se quiere, de lo que estamos modelando. No veo por qué pesan los gusanos en la energía, dice Rosario. P es tasa de consumo de energía de cada gusano. Sí. Los gusanos, Rosario, pensarlos como un predador. Entonces, vos decís que tu crecimiento está modulado por la reserva de energía. Y esa reserva de energía no es independiente, o sea, completamente independiente de los gusanos, sino que está modelada por cuántos gusanos tenés dando vueltas, porque los gusanos te consumen energía. Pensalos como. Marcos pregunta, consumo de energía de cada gusano por árbol. Sí. Sí, es que pensá que, o sea, como está escrito acá, S de T es una idea del tamaño promedio de cada árbol. Entonces, en realidad, lo que está diciendo es que cuántos gusanos tengas te va a afectar la reserva de energía y eso te va a afectar el tamaño de los árboles. O sea, como que el tamaño de tu bosque, en definitiva, también va a tener que ver directamente con cuán grande pueden llegar a ser cada uno de tus árboles. No entiendo tu acotación, Eric. P es un parámetro que lo que está modelando es
¿Cuánto pesa la presencia de los gusanos? Si P es 0, no importa cuántos gusanos tengas, estás diciendo que a tu sistema no le importa. ¿Ok? Pero son todos parámetros positivos, como tenemos acá. Bien, ahora el ejercicio, entonces seguimos. ¿O hay alguna duda más de esto? Bien. Entonces ahora el ítem B me dice adimensionalice el sistema. ¿Qué es eso? Bien, 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 perfecto. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces estamos todos en la misma. Lo que queremos hacer es, si se quiere, lo podemos pensar como que vamos a rescalear las variables de manera tal de reducir parámetros de alguna manera coherente. En el medio, probablemente van a quedar parámetros que vamos a condensar varios de estos parámetros que están acá en algunos términos. Pero vamos a poder mirar al sistema como más directamente, si se quiere, en escalas relevantes del problema. Que esto lo hicieron con Gabo y también con Juan, creo, en algún problema de los que hicimos. Bien, entonces vamos al pizarrón. Tenemos este sistema y lo queremos adimensionalizar. ¿Cómo empiezo a proponer una dimensionalización? O sea, esto está bueno repasarlo porque como que o sea, si bien hay elecciones en el camino, hay una manera algorítmica seguro de empezar. ¿Cómo hacer esto? Una unidad para S, E y T. Bien. Entonces digo que... No. No. Spoiler. Sí. Vamos. Lo que voy a proponer es un tiempo dimensionalizado, un tamaño de los árboles adimensionalizado y una energía adimensionalizada. Es que había puesto, no sé qué pasó, chiques. Me pasa siempre lo mismo. Bueno, hasta acá vamos bien. Entonces, ahora esto está muy lindo, pero lo que tenemos que hacer es ver quiénes vamos a proponer que sean estos que están acá. ¿Ok? Y para eso lo que tenemos que hacer es reescribir nuestras ecuaciones con todo esto. Lo que es importante notar acá es que, digo, si este es tau, entonces dA de t, que son las que tengo metidas acá, como ese punto y e punto, va a ser 1 sobre t por dA de tau. ¿No? Entonces, hagamos esto. Vamos a remangarnos. ¿Cómo queda la ecuación de ese punto? Vamos paso por paso. Me va a quedar S0 sobre t por x punto igual a RS por S0 por X. Si en algún momento alguien se pierde con estos pasajes, me avisan, ¿eh? Pero lo único que estoy haciendo es reemplazando por las variables adimensionalizadas como estaba proponiendo ahí. 1 menos S0X sobre KS por KE sobre E0 por I.
Y el otro me queda E0 sobre T por I punto igual a RE por E0 por I por 1 menos... Estoy haciendo esto como con mucho detalle porque esto es algo que tienen que saber hacer. Así que si hay alguna duda en el medio de cómo es este procedimiento, es algo que tienen que saber hacer. ¿Ok? Hasta acá vamos todos. Lo único que hice fue reemplacé. Pero entonces ahora tengo que pensar, bueno, y a partir de acá para abajo, o sea, no hay una única manera de adimensionalizar. Eso es lo que a veces lleva a confusión a la hora de adimensionalizar. Lo que quiero decir es, puede haber distintas elecciones de quiénes son estos factores. La idea es elegirlo de una manera que que me simplifique el camino. Si yo elijo algo que veo que en el medio me está complicando el camino, es como en la vida, uno no quiere ser su propio enemigo. O sea, hay que buscar cosas que a uno le simplifiquen lo que sigue, ¿ok? Entonces, fíjense que voy a hacer un paso intermedio para que no parezca todo tan mágico. Pero entonces esta ecuación yo la puedo escribir como 1 sobre RS por T. O sea, se me simplifican los S ceros, ¿no? O sea, este se me simplifica con este. Paso dividiendo el RS, me queda 1 sobre RST, X punto. ¿Y qué más tengo? Me queda X por 1 menos KE sobre KS, S0 sobre E0, X sobre Y. Sí. Y entonces, nosotros habíamos repasado por algún motivo esta idea de un modelo logístico. Entonces, como el modelo logístico ya medio lo conocemos y demás, es una buena idea intentar que esto se parezca lo más posible a algo que ya conocemos. Entonces, si yo acá quiero que esto me dé igual a 1, para tener x punto igual a x por algo menos x sobre otra cosa, voy a terminar esta elección, lo que me diría es, bueno, tu t es 1 sobre rs. ¿Sí? ¿Esta elección se entiende? Y entonces acá yo quiero que todo esto sea 1, pero entonces acá yo tengo S0 y E0 dando vuelta. Y acá arriba tengo KE y KS, donde KS, si vamos a la ecuación original, KS está como acá, no, esto se me va a ir de nuevo. Bien, la atajé. Donde KS estaba acá dividiendo, sería como el N, si se quiere, de mi... Si pienso, o sea, si me olvido de este término que está modulando por la energía, sería como el N o la capacidad de carga, ¿no? Del modelo logístico tradicional, eso se ve. Entonces, ¿tiene sentido rescalear mi tamaño por esa capacidad de carga? O sea, decir, yo quiero que todo esto sea 1, pero
voy a pedir que S0 sea KS y que E0 sea KE. Y eso, me hace todo esto 1, pero ya es una elección que me va a condicionar cómo reescribo la segunda ecuación. Bien. Y entonces con esto, fíjense que la primera ecuación si estoy yendo muy rápido o muy lento, siéntanse en la completa libertad de decirme, de pedir que explique de nuevo, no tengo ningún problema. Entonces la primera ecuación ya nos quedó escrita. Nos quedó Valentín pregunta, no me queda claro por qué definir las dos en ese paso. Porque yo elijo. Eso es. Yo elijo, y lo que estoy diciendo es, esta elección tiene sentido porque son escalas de lo que yo quiero. O sea, estoy escaleando ese cero por como su propia capacidad de carga o algo que dé una idea de su tamaño, y un E0 por algo que tenga que ver con esa energía que también está ahí en esa ecuación. Lo podés dejar libre y tomar la elección después. Eso también. Las estrategias que están diciendo son todas válidas. Eso es lo que trae confusión en adimensionalizar un sistema. Ustedes pueden dejar libre la elección para después o la pueden tomar acá. Yo la tomé acá. Lo que dice Facundo es verdad también, quizás yo me adelanté. Pero es como que en este caso en particular, la elección de con qué escalear cada cosa termina quedando bastante natural a lo que uno esperaría. Exacto lo que dice Ramiro es la clave. Yo acá, al escalear ese cero por algo que tiene que ver con su propio tamaño y es cero por algo que tiene que ver con su propio tamaño, pues fíjense que la CAE está acá, es como la capacidad de carga de la energía. ¿Okay? Entonces estoy rescaleando las variables en términos de cosas que tienen sentido para sí mismas. Y no estoy haciendo ninguna combinación como extraña de los parámetros. Pero se puede hacer. Y va a quedar un poquito más fácil o difícil interpretar los resultados. Pero adimensionalizar es adimensionalizar y es buscar qué le conviene a cada uno. Entonces la primera ecuación nos queda esto. Esto es un 1 menos x sobre... Divina esa primera ecuación. Entonces ahora cuando voy a la segunda, déjenme ver. Cuando voy a la segunda, okay, ¿puedo pasar a la segunda ya o quieren seguir debatiendo sobre...? Vamos acá. Entonces, si ahora voy reemplazando, voy a tener E0 sobre T, que es 1 sobre RS, o sea que me queda un RS arriba. Y punto. Perdón, el E0 se me va, como era antes, ¿no? O sea, en realidad lo puedo tachar acá y poner acá abajo. Eso es una elección que estoy haciendo. O sea, divido todo por E0, para que se me vaya este término y se me vaya este término. ¿Sí? Entonces, acá no lo tengo. Tengo RS. Voy a pasar dividiendo esto, o sea, voy a dividir todo por RE. Se me va a quedar RS sobre RE. Y punto igual a I por 1 menos
como yo ya había elegido E0 igual a KE, acá ya me queda un I. Y entonces después me queda menos P por B sobre E0, S0, RE, X. Y E0, S0, yo ya sé quiénes son, es KSKE. Ahí no estoy reemplazando. Entonces, me va a quedar. Todo esto lo llamo alfa. Todo esto lo llamo beta. Me queda. El RS de la izquierda salió de que era la derivada, no era E0 sobre T y T es 1 sobre RS. Y entonces esta segunda ecuación, cuando la paso en limpio, me queda I punto, o sea, alfa por I punto, igual a I por 1 menos I, menos beta por 1 sobre X. Sí. Donde digo alfa es RS sobre RE, beta es, para pasarlo en limpio, P por B sobre KS, KE, y me queda un RE también. ¿Dice bien? Creo que sí. Estoy revisando acá, creo que sí. Queda así. Y entonces mi sistema original lo transformé a esto que está acá. ¿Puedo borrar los pasos intermedios? Si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento mientras borro. Así de paso alguien habla. No boludez, pero ya que estás borrando, ¿por qué decidiste poner un término, o sea, que la derivada en i te quedara con algo que no es 1 en vez de poner el alfa del otro lado? O sea, ¿por alguna razón no da lo mismo? Da lo mismo. Ok, Porque, o sea, pensá que yo ahora voy a hacer lo que hacemos siempre. O sea, este nuevo sistema lo voy a analizar. Voy a decir, quiero buscar puntos fijos, nuclinas, qué sé yo. Entonces, como voy a pedir i punto igual a 0, digo, bueno, en vez de arrastrar un alfa acá, i punto igual a 0 va a hacer que se me vaya todo esto. está bien, sí, sí. Joya. Gracias. Entonces me va a quedar como solo un beta, digamos. Bien, ya que estoy voy a borrar esto también. Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos nuestro sistemita. ¿Qué tengo que mirar? Puntos fijos, nuclinas, así todo en mayúscula, me encanta. Bien, empecemos con las nuclinas, porque la intersección de las nuclinas me va a dar los puntos fijos. Entonces cuando pido x punto igual a 0, esto se va a cumplir
cuando esto valga 0, ¿no? Y entonces esto me da o x igual a 0 o x igual a y. Hermosas neutrinas. Peligro en ese x igual a 0. Sí, 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 sí. Y ahora hay punto igual a 0. Que queda un poco más feucho, ¿no? Porque me queda y por 1 menos y igual a beta por 1 sobre x. Queda un poco feo, ¿no? Para despejar, digo. O sea, lo que puedo hacer es despejarme x como función de y fácilmente y decir, bueno, se va a cumplir cuando x sea beta sobre y por 1 menos y. Eso vale para x distinto de 0. Muy bien. O sea, para x igual a y. Ahora, si yo quisiera buscar los puntos fijos, diría, bueno, x igual a y, entonces de esta ecuación, x igual a y me da y igual a beta sobre y por 1 menos y. Y entonces digo, bueno, y cuadrado por 1 menos y igual a beta. O sea, y cuadrado menos y cubo menos beta igual a 0. Buena suerte encontrando la expresión analítica de eso. O sea, realmente los invito después a que pongan en tipo Wolfram Alpha, buscar las raíces de esto, y digan, ok, listo, esa era toda la pista que necesitaba para que esto, no seguir por el camino analítico en este problema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, bueno, hay que encontrar los puntos fijos, buscar el jacobiano de esto, alrededor de los puntos fijos, ver qué pasa cuando esto te va a dar igual a 0, alguno de los autovalores. Pero acá tenemos un problema de entrada, que es que, ok, no puedo escribir los puntos fijos de una manera razonable. ¿Qué hiciste ahí? Pregunta Agustín. Ahí lo que hice fue usar esto, que es una condición, ok, bien que me frenaron. Dijimos, tenemos las dos nuclinas, la de x punto igual a 0 y punto igual a 0. Punto fijo tiene que cumplirse las dos cosas. Entonces lo que digo es, cuando tenemos x igual a 0, esto no cumple nunca. Entonces voy a esta, x igual a y. O bueno, cumpliría para beta igual a 0 quizás, pero que no tiene mucho sentido, porque en beta están los parámetros que sabemos que son positivos. Entonces cuando vamos a la recta, decimos, bueno, tiene que cumplir con esta condición y con esta. Entonces reemplazo en esta condición, que x tiene que ser igual a y, y de ahí intento plantear una condición para despejar los puntos fijos. Quienes no habían entendido esa explicación les aclaró lo que estaba haciendo acá.
Entonces lo que yo digo es, cuando van a intentar despejar los puntos fijos, les queda una condición horrible, o sea, indespejable. Entonces, en términos de lo que hablábamos al principio, de que la idea para encontrar bifurcaciones en 2D era, ok, agarrar, estudiar el jacobiano del problema, ver qué pasa para los puntos fijos, cuándo se te anula un autovalor en función de un parámetro. Acá no lo vamos a poder hacer analíticamente. Lo cual no nos quita todo lo que venimos haciendo en la materia de intentar ganar intuición a partir de un análisis más gráfico, ¿no? Entonces yo digo que vayamos a eso, o sea, que no nos trabemos, o sea, acá uno podría decir, ah, bueno, listo, no, ya está. O dice, bueno, yo ya aprendí que hay cosas que mejor encararlas por un... O si quiero hacerlas, digo, también podría ir a hacerlo con una computadora y encontrar numéricamente cuáles son estos puntos fijos. O lo que dice Débora, empiezo a tratar de graficar las nuclinas y ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, si yo lo quiero hacer en papel, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué puedo hacer? Voy a intentar graficar acá y si me quedo sin espacio, borro cosas. Entonces, grafiquemos los ejes. Y decimos que tenemos la función igual a x, es la nuclina, es una nuclina, x igual a 0 es otra nuclina, estas son las nuclinas de x. Y después tenemos esta cosa, que es un x en función de y, ¿no? Entonces, pensemos algo, un segundo. Voy a graficarlo con distintos colores. Entonces, piensa en lo siguiente, no es tan difícil si lo pensamos en x como función de y. O sea, perdón, no, ni dibujé los ejes. Esto es x, esto es y. Este es el origen. Esto que está acá va a tener dos asíntotas muy claras, ¿no? Que son y igual a 0, y igual a 1. O sea, y igual a 1 es asíntota de esto. Y la otra es y igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando i está encima de 1, me da x negativos, porque yo sé que beta es positivo. O sea, como que al atravesar la asíntota va a aparecer por acá en x negativos. Pero x negativos tiene sentido para mí. Para mi modelo, o sea, matemáticamente podría ser, pero para mi modelo, ¿tiene sentido? Sí, no, ¿por qué? Árbol con tamaño negativo no va. Bien. Y lo mismo pasa cuando i está por debajo del 0, ¿no? Cuando i está por debajo del 0, esto es positivo, pero esto es negativo, y también me va a dar x negativos, o sea, voy a tener cosas como por acá. Entonces, biológicamente, esas dos cosas no tienen sentido, y por lo tanto, es como que toda esta zona ni la miro. O sea, me restrinjo allá arriba, ¿ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto lo tacho, no son líneas de flujo ni nada, esto es tipo tachado. Acá no tiene sentido biológico.
Bien. Y entonces ahora tenemos esto que dijimos que va a tener asíntotas en i igual a 1 y i igual a 0. Pero lo que tenemos que pensar es qué es lo que pasa. O sea, ¿cómo dibujo esto? Claro, por eso no dibujé la nuclina, Valentín. O sea, ahora quiero dibujar esta nuclina. Así como dibujé las nuclinas de X, dibujar la nuclina de Y, pero solo en esta región, que es donde va a tener sentido. Bueno, esto lo pueden probar ustedes si no tienen la intuición de graficar esto con algún graficador, hacer esta función con B chico y B grande, digamos. Entonces, con B grande, o sea, esto va a ser como algo así, como acostado, ¿no? Como una cuadrática acostada, si quieren, o en realidad como una homográfica, perdón, con estas asíntotas horizontales en igual a 1 y igual a 0. Y entonces el parámetro este, lo que va a hacer es correrme hasta dónde llega, si quieren, la función que voy a graficar. Entonces, voy a tener algún caso con B grande, con beta grande, donde esto me va a quedar así, y algún otro caso con beta chico, que me va a dar así. O sea, beta lo que hace es justamente mueve hasta dónde llega esto, o sea, cuál es el límite al que llego acá. Y entonces, así, muy con los dedos, ¿qué bifurcación tengo? ¿Por qué? Porque aparecen dos puntos fijos, eso es lo que quiero que vean. Con B grande no hay intersección de las nuclinas, tengo una nuclina acá, la nuclina de Y, la nuclina de X, y cuando beta valga algún valor chico, sí hay intersección y aparecen estos dos puntos fijos. Donde hay intersección de nuclinas tengo puntos fijos. Que justo habrá algún punto, ¿no?, en el cual algún valor del parámetro en el que hay tangencia y después se despega. Entonces paso de tener ningún punto fijo a dos puntos fijos. Las azules eran nuclinas en X, o sea que yo sé que tengo solo velocidad en Y. ¿Ok? Y esa velocidad en Y, a ver cómo me quedan las ecuaciones. O sea, en X igual a 0 es como, en realidad esto me da como menos infinito, ¿no? Como voy a estar yendo hacia el 0. Débora dice la cúbica. Sí, exactamente, pero la expresión te queda horrible. O sea, no lo vas a poder encontrar analíticamente. Perdón, un comentario algo respecto a eso. Sí. Lo de la cúbica que aparece ahí, que Santi lo obvió por cuestiones pedagógicas, también lo pueden resolver gráficamente, ¿no? O sea, es i cuadrado menos i cubo igual a beta, y eso es un ejercicio de A2, ¿sí? O sea, hay otras formas de resolverlo, también analizando esa cúbica que lo saben hacer también, que eso quede claro. Sí, lo que dice Marcos es verdad igual. La tercera te va a dar por acá.
¿no? Porque esta homográfica que yo estoy dibujando, dijimos, bueno, cuando y esté por acá encima te va a dar x negativos, o sea, voy a estar por acá. Y cuando y esté menor a 0, también te va a dar negativos, o sea que el otro cruce va a ocurrir acá, pero ese cruce no tiene sentido biológico. Entonces lo que nos importan son estos dos. Bien, analicemos un segundo qué es lo que pasa entonces. Si acá tenemos la nucleina en X, o sea, lo que quiero ver ahora es, nosotros estamos diciendo, bueno, de la nada aparecen dos puntos fijos, pero en la sala del node, ¿qué tipos de puntos fijos tienen que aparecer? Como su nombre lo indica, un punto saddle y un nodo, ¿no? Entonces, veamos un poco eso, al menos gráficamente. Voy a intentar, si veo que no lo puedo hacer acá, me hago un gráfico más grande, ¿ok? Pero voy a intentar usar este. Sabemos que acá voy a cruzar vertical, ¿no? Porque tengo velocidad en X igual a 0, eso es la nucleina azul. Y acá voy a cruzar horizontal, porque no tengo velocidad en X ahí. ¿Qué pasa con los signos de las velocidades? Acá, por ejemplo, estoy por encima de y igual a X. Entonces, si ustedes miran la ecuación para X punto, si estoy encima de y igual a X, esto me queda menor a 1. Ok, vamos a ver. Esto me queda menor a 1, entonces esto me queda positivo, y estoy en los X positivos, entonces tengo un X punto positivo. Acá arriba tengo X punto positivo. Puedo analizar lo mismo, y cuando atravieso esa nucleina voy a tener X punto negativo. Bien, y ahora lo que quiero ver es qué pasa con los signos de y punto. Piensen para un y cualquiera, que yo ahora estoy con un X muy chico. Estoy por acá. Que puedo hacer un X tan chico como yo quiera. Eso me va a dar que y punto es negativo por fuera de esta curvita, ¿no? O sea, acá voy a tener y punto negativo. Y adentro de la curvita, no importa de cuál, o sea, acá estoy haciendo respecto de la rosa, ¿ok? De la violetita. Si fuera de la verde, sería adentro y afuera de la verde, ¿ok? O sea, adentro y afuera de esto. Acá tendría y punto positivo. Entonces, lo que voy a hacer es, para no generar confusiones, ya se entendió esto, voy a borrar para B grande. Y entonces acá tengo mi punto positivo. Entonces ahora tengo que dibujar flechitas. Fíjense que entonces lo que dijimos es, tengo X punto positivo, X punto negativo, afuera tengo Y punto negativo, y adentro Y punto positivo. Entonces acá voy a tener alguna flecha que va, o sea, alguna trayectoria que me va a hacer algo así. Y va a ir hacia ese punto. ¿Sí? Después, si pienso alguna trayectoria que no atraviese esto, sino que
que vaya, como lo tengo acá. Ok. Voy a tener que hacer otro gráfico porque me quedó todo muy juntito. ¿Me tienen paciencia que borro esto y retomamos en un gráfico un poco más grande? O si no, no se va a entender nada. O sea, mi precisión con el lapicito tiene sus límites. Esto lo puedo borrar tranquilamente, ¿no? Ya entendimos lo que estamos dibujando. Voy a retomar desde el dibujito. Perdonen, por esta pausa. Pensé que me alcanzaba el tamaño, pero si no vamos a estar luchando. Volvemos. ¿Quieren aprovechar? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de lo que estamos haciendo? O al menos los pasos se entienden. O sea, ahora vamos a ver el resultado final, pero... Voy a exagerar un poco. Voy a decir que esto es igual a 1. Es x. Sí. Igual a 0. Ahora, ¿qué color está usando? El violetita. Decimos que tenemos algo que hace así. Entonces tenemos un punto fijo acá. Otro punto fijo acá. Sabemos que esto es una nuclina en X, entonces voy a tener velocidad solo en Y. Sabemos que esto es una nuclina en Y, o sea que solo voy a tener velocidad en X. Bien. Y la flecha que habíamos hecho era, bueno, habíamos dicho acá tengo X punto positivo y punto negativo. Acá adentro tengo Y punto positivo, X punto negativo. Y entonces acá afuera de esto tengo Y punto negativo. Entonces acá tengo como una región encerrada en la que tengo Y, o sea, todo acá adentro voy a tener X punto positivo e Y punto positivo. ¿Eso se entiende? Como en el área encerrada entre las dos curvitas. Bien, y entonces ahora dibujemos aproximadamente el flujo. Yo vengo desde acá y vengo como X positivo, Y positivo, atravieso esta nuclina y paso a tener X positivo y punto positivo. O sea que me voy a ir para allá. El de abajo es el saddle, perfecto, a eso quería llegar. Estoy como dibujando flechitas. Acá tengo X punto positivo y punto negativo, atravieso esta y paso a tener X punto negativo, sigo teniendo Y punto negativo, entonces voy a ir para allá. Alguna que venga de afuera y se queda afuera va a ir medio derechito. Y entonces acá, si yo tengo alguna trayectoria que haga esto, va a venir subiendo, va a pasar por acá,
y ahora va a tener velocidad positiva, o sea, se va a empezar a ir para allá. Un puntito que venga por acá y haga así, se me va a ir para allá. Alguna que venga para acá, cuando atraviese acá, se me va a ir para allá. Sí, se me va a ir para allá. Y nada, entonces ya vemos acá que esto es un saddle, ¿no? O sea, va a tener alguna trayectoria si quieren que venga por acá y se vaya para allá. Y entonces tenemos un nodo. ¿Se entiende gráficamente? Entonces acá tenemos un nodo. Marcos dice que le molestan las curvas de abajo. ¿Cuáles? ¿Esta, por ejemplo? Claro, sí, sí, esas mismas. Sí, sí, esas mismas. ¿Hacia dónde van? El origen no es punto fijo. Si querés, o sea, lo que decíamos, matemáticamente esto puede hacer otras cosas. ¿Se van al origen o no se van al origen? Es una buena pregunta. Vamos a pensarla. Habría que ver qué pasa con el módulo de la velocidad. Es muy probable que se acerquen lento y asintóticamente al lugar. Porque cuando estoy acá abajo, tipo esto de acá. Cuando estoy acá abajo, mi velocidad en X O sea, si mirás la nuclina del eje X, que es... esta. sí, esa, perdón, del eje Y, esa se cruza... ¿Cómo se llama? Se cruza verticalmente, o sea, que te tira todo hacia abajo. Claro, todo para acá. O para acá. Cuando estoy en X negativos, la velocidad en X, digo en Y negativos, y en X, digo, perdón. Yo sé que acá no tengo velocidad en X, tengo todo en Y. Claro. Sí, es como en Y igual a 0, tengo como esto de acá, ¿no? Como no, el campo está medio raro. O sea, es como esos problemas donde veíamos que había como una discontinuidad. Entonces, acá esto yo lo estoy exagerando, que se acerquen tanto y demás. Lo que me interesa ver es la estabilidad de lo que pasa, si querés, localmente, para poder decir que esto es un saddle y que esto es un nodo atractor. No entendí el comentario, Ramiro. O a qué apuntabas. O sea, yo estoy haciendo esta flecha de flujo para poder decir qué tipo de punto es esto. Esto es un saddle node, un punto saddle, perdón. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, es que en el 00 como que no está. Lo que me está interesando de estas flechas es ver qué pasa cerca de este punto fijo. Porque yo estoy diciendo, bueno, voy a estar en la presencia de una bifurcación saddle node, pero esa bifurcación se caracteriza por la aparición de un punto saddle y un nodo. Entonces lo que quería ver era cualitativamente estas estabilidades para poder asegurar no solamente porque tengo de 0 a 2 puntos fijos, sino porque lo que me tiene que aparecer es un punto saddle y un nodo. Bueno, esto es entonces en el caso donde las nuclinas se atraviesan. Después hay un ítem del ejercicio que les pide que hagan un retrato de fases para el otro caso, que lo voy a dejar para que ustedes
lo hagan y lo pregunten. Así no nos tomamos tanto más tiempo de la clase con esto y dejamos lugar para consultas. Sí, no sé si tengo... Creo que no tengo nada más para decir de este problema. Un segundín. Bien, no, hasta acá llegamos. O sea, lo que me parecía importante de este problema en particular es que, fíjense que nosotros, como siempre, planteamos un esquema analítico de decir, ok, en la bifurcación, ahora en 2D, y lo que va a pasar es que voy a estudiar los autovalores del jacobiano para los puntos fijos, voy a buscar cuándo se anula un autovalor, y estudiar la estabilidad entonces de los puntos fijos en términos de el jacobiano. Hay casos donde, o sea, eso no lo podemos hacer. Entonces, como pasó en los casos de bifurcaciones 1D, cuando analizar las derivadas era un lío, porque eran funciones que eran complicadas, también acá, fíjense que solo haciendo flechitas, solo analizando qué pasa con las nuclinas para distintos casos de un parámetro, ya pudimos reconocer, así a mano, literalmente a mano, y haciendo unos esquemitas, qué tipo de bifurcación va a tener el sistema, y aproximadamente cuáles son los puntos fijos, cuál va a ser el nodo, cuál va a ser el saddle. ¿Okay? El resto es ir a hacer una integración numérica y obtener, si quieren, numéricamente la posición de los puntos fijos y hacer un flujo a partir de integraciones como ya hicimos. Pero sin hacer nada de eso, solamente mirando el sistema, dimensionalizándolo y estudiando qué es lo que pasaba, ya pudimos decir que este sistema tiene una bifurcación saddle nodo, y luego, estudiando el flujo, vimos que posta aparece en un punto que es un saddle y un punto que es un nodo atractor. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Juan, Facu, también siéntanse libre de agregar. Sí, exactamente. Biológicamente interpretar el saddle. Perdón, me meto con lo del saddle. Sí. El saddle lo que tiene es que por lo general nunca vas a terminar en un saddle, o sea, el estado observado de equilibrio final nunca va a ser un saddle porque por lo general te escapas por la variedad inestable. Lo que sí hace es separarte regiones, como vimos la vez pasada en las variedades del saddle. Entonces, capaz pensando en cuáles son las variedades, ya te define si arrancás de un lado de la variedad, terminás en el punto fijo donde todo vive, o sea, conviven gusanos y cosas, y si arrancás del otro lado de las variedades, por ahí terminás en que todos se murieron. Claro. ¿Sí? Bien. Gracias, Juan. Entonces, dicho todo esto, este es el problema que quería plantearles hoy para que empecemos a pensar. Agustín dice, los gusanos son inmortales, la población es constante. Muchas veces cuando se habla de una población constante,
lo que se piensa es que tenés una tasa de nacimientos y muertes que hace que en promedio tu población quede constante, ¿ok? Y también es como una cosa más promedio, ¿no? O sea, las variaciones de gusano son rápidas, las variaciones de muerte y natalidad de árboles. Entonces es como una variación promedio, año a año podría ser algo así. No sé. Claro. Sí, Facu, ahí tuviste un lag. Bueno, entonces, dicho esto, voy a borrar este pizarroncito. Voy a guardar ahí una screenshot. Vamos a borrar. Entonces ahora sí, que ya no tiene mucho chiste, porque ya lo spoileé. ¿Puedo contar algo del anterior? Sí, dale, antes de que yo haga mi comentario final. Igual te lo habías spoileado el comentario de la... Sí, malísimo. Aunque, digo, acá parece que se empelucha bastante rápido el problema. Se puede avanzar bastante analíticamente. O sea, lo que estamos viendo es que gráficamente hay mucha información, pero hay otra información que no encontramos, ¿sí? Por ejemplo, para qué beta ocurre la bifurcación. Eso se puede encontrar analíticamente y está bueno que lo piensen por su cuenta. Digo, encontrar el punto donde ocurre la bifurcación. Y también se pueden ver algunas cosas como que si hay autovalores, si uno es positivo y otro es negativo, o sea, como que no se queden solo con que ni bien se empelucha me voy al gráfico, pero como que son complementarias las herramientas, ¿sí? O sea, meterlo a las cuentas, todo lo que uno puede, que eso vamos a ir viendo también, y cuando se complica ir a lo gráfico para complementar. Bien, gracias Juan. Bueno, y entonces ahora sí, digo, esto era la clase de hoy, y ya no tiene mucha gracia, pero voy a hacer el chistecito igual. Que es que esto que estamos viendo fue como revisitar las bifurcaciones que vimos en 1D, ahora en el caso 2D. ¿Ok? Pero como ya vieron con Gabo, y vamos a ver en las siguientes clases, aparecen nuevas cosas en 2D que es propio de estar en un sistema ya de más dimensiones que el sistema 1D. ¿Ok? Entonces, en términos de bifurcaciones locales, ya vieron con Gabo, hablaron de la bifurcación de Hopf, la bifurcación de Saddle-Node en ciclo límite, ¿ok? Que son cosas que tienen que ver con justamente ciclos límites, y eso vamos a empezar a ver la clase que viene con un problemita que va a resolver Juan. Y también, nosotros hasta ahora hablamos siempre de bifurcaciones locales, pero otra bifurcación que hablaron con Gabo, y vamos a ver algún problema que tenga esto, son bifurcaciones globales como la homoclínica, que se da por una colisión entre un saddle con un ciclo límite. O sea, cuando aparecen ciclos límites, básicamente, también tenemos que considerar que haya puntos fijos que choquen contra eso, y eso hace bifurcaciones de otro tipo. ¿Ok? Entonces, de a poquito vamos a ir entrándonos en este mundo de cosas un poco más complicadas que lo que vimos en una D. La clase de hoy era más que nada repasar que en una D teníamos estas tres bifurcaciones, que eran la Saddle-Node, la Pitchfork y la transcrítica, con sus propias características. En 2D siguen existiendo esas, en más dimensiones también, pero ojo que lo que se viene implica cosas que van a tener como otro nivel de complejidad propio de estar en un sistema de más dimensión que uno, básicamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Consultas, preguntas, comentarios. Acá estamos. El fondo era el Smash. Exactamente. Para quienes no lo saben, es un videojuego que tiene esa cosa. Aparecen nuevos contrincantes. Los árboles sabían que los gusanos le tendían una trampa.
Eh, no sé a qué te referís con eso. Es una interpretación muy teatral. Ah, perdón. Perdón. Me perdí la referencia. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios de lo de hoy, podemos pasar a consultas, lo que queda de la clase. Hicimos buen tiempo hoy. ¿Cómo están? Me olvidé de preguntar, bueno, pregunté a algunos, pero ¿cómo están con las guías? El problema, entonces, para la pregunta de Isidro que dice, ¿lo podrías? Ok, voy a finalizar la grabación, me pasa.